Buenos Aires, miércoles 24 de marzo de 1976. A las 0:45 de la madrugada, la presidenta Isabel Perón despegó en el helicóptero desde la Casa Rosada. Creía que viajaba hacia la Quinta de Olivos. Señora, usted está detenida. Le informaron 3 miembros de las Fuerzas Armadas en el sector militar del Aeroparque Jorge Newbery. El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas argentinas derrocaron el gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón. María Estela, alias Isabelita, había llegado a la vicepresidencia el 12 de octubre de 1973, pero el 1 de julio de 1974 debió asumir la presidencia después de la muerte de Juan Domingo Perón, su marido y líder indiscutido del justicialismo. La Argentina arrastraba un periodo de proscripciones, regímenes militares y democracias condicionadas de 20 años, que solo se quebró con las elecciones libres de marzo de 1973, en las que ganó Héctor Cámpora. Trataré con honestidad de hacer lo que el pueblo quiere. Unos meses más tarde, Perón asumía su tercera presidencia y tras su muerte, el país se quedó sin la única figura que podía garantizar la legitimidad institucional. La situación política estaba fuera de control y empeoraba con cada acción del gobierno de Isabel. Pero además, Argentina estaba rodeada de dictaduras. Y los militares comenzaban a filtrarse cada vez con mayor fuerza en las decisiones de Estado. El 5 de febrero de 1975, el gobierno de Isabel firmó el famoso decreto de aniquilamiento de la subversión, dando inicio al operativo Independencia. De este modo, en la selva tucumana, las Fuerzas Armadas ensayaron sobre los militantes del ERP, Ejército Revolucionario del Pueblo, los métodos violentos de secuestro, torturas y asesinato que luego utilizarían de manera sistemática en todo el país durante la dictadura. Desde fines de 1975, la tensión crecía día tras día, tanto que el gobierno adelantó las elecciones como modo de resolver la crisis política y social. Sin embargo, desde las redacciones, los diarios sugerían en portadas y editoriales otra solución. Las 3 fuerzas usaron los medios de comunicación con el fin de instalar en las calles que las armas eran el único recurso para salvar al país y devolver el orden. Pero no estaban solas. Recibían el apoyo de las corporaciones empresariales y también de gran parte de la sociedad, que esperaba, como respuesta a la incertidumbre general, la destitución de Isabel Perón. El 24 de marzo a la madrugada, las Fuerzas Armadas tomaron la Casa Rosada. A las 3:21 se escuchó el comunicado número 1 de la Junta Militar. Comunicado número 1 de la Junta de Comandantes Generales. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta de Comandantes Generales de las Fuerzas Armadas. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento. La Junta Militar designó como presidente de facto a Jorge Rafael Videla. Videla había sido el comandante en jefe del ejército del gobierno constitucional de Isabel Perón. Las Fuerzas Armadas denominaron a su gobierno Proceso de Reorganización Nacional, pero el objetivo era instaurar a través del terror un nuevo orden económico y social, en línea con las restantes dictaduras latinoamericanas asociadas en el marco del Plan Cóndor. Así bautizaron al Plan Represivo Internacional, que coordinaba operaciones de persecución, secuestro y tortura a militantes de los distintos países del Cono Sur. Los servicios de seguridad de Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Brasil eligieron la imagen del ave característica de los Andes para sellar un pacto siniestro.
Pero el cóndor no era otro que el águila norteamericana, interfiriendo en los asuntos de la región. Estados Unidos conocía y digitaba las operaciones clandestinas. La dictadura llevó adelante una reforma del Estado que destruyó su capacidad de intervención y sus políticas distributivas, reemplazándolas por el mercado. José Alfredo Martínez de Hoz ocupó el Ministerio de Economía durante el gobierno de Jorge Rafael Videla. El ministro mantenía relaciones estrechas con el poder económico nacional e internacional. Se eliminaron los controles sobre la actividad financiera, favoreciendo la especulación, y se abrieron los canales para la importación bajo la excusa de hacer más competitiva la industria local. Quienes no pudieron competir con los productos internacionales debieron cerrar sus empresas, situación que provocó un aumento del desempleo. Las medidas económicas multiplicaron por 5 la deuda externa, que subió de $8.000 millones en 1976 a más de $45.000 millones en 1983. La dictadura usó la fuerza y el terror para implantar un modelo económico liberal. Todo aquel que cuestionaba o se oponía a las políticas del régimen estaba en peligro de muerte. Los llamados grupos de tareas, formados por militares, policías o paramilitares, irrumpían y destruían domicilios particulares con total impunidad. Luego detenían y secuestraban, o muchas veces fraguaban enfrentamientos para justificar el asesinato de las víctimas. Desde el exterior, los exiliados denunciaban las violaciones a los derechos humanos que se vivían en el país. Pero ninguna dictadura se sostiene sin la complicidad de sectores civiles. Hubo dirigentes políticos que aceptaron cargos ministeriales, obispos que justificaron la represión y sacerdotes que absolvieron a torturadores o participaron de interrogatorios ilegales. También hubo empresarios beneficiados por la política neoliberal que apoyaron a las Fuerzas Armadas y una sociedad que en la mayoría de los casos aceptó y vio con buenos ojos al gobierno militar. Los medios de comunicación se convirtieron en piezas funcionales a la dictadura, en especial cuando en 1978 se organizó el Mundial de Fútbol para mostrar un país sin conflictos y en paz. Los argentinos somos derechos y humanos, decían las propagandas. La Junta Militar quería modificar a través de un evento deportivo la imagen negativa de su gobierno en el exterior, pero si bien las cámaras reproducían la alegría callejera, no todos festejaban. A través del terrorismo de Estado, las Fuerzas Armadas implementaron una política de terror sistemático que funcionó de forma totalmente ilegal y en contra de la población. Todos estaban comprometidos, desde los altos mandos hasta los rangos más bajos. De manera clandestina, utilizaban una red de centros de detención en todo el país, donde miembros de las 3 fuerzas torturaban, obligaban a dar a luz a las mujeres secuestradas, les robaban sus hijos y los asesinaban. El régimen buscaba quebrar a los detenidos para que dieran información sobre sus compañeros de militancia. En la Argentina, funcionaron más de 500 centros clandestinos de detención, tortura y exterminio. El objetivo de su existencia no solo era violentar a los secuestrados, sino también que el terror llegara al resto de la sociedad, para silenciarla, romper los lazos e impedir cualquier tipo de organización o resistencia. A fines de 1979, unos meses después de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la Argentina, Videla respondió en una rueda de prensa cuál era la situación de los detenidos sin proceso. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Videla decía que no podía hacer nada, al mismo tiempo que asumía la existencia de personas desaparecidas. Ya en 1978, las madres de los desaparecidos intentaron oponerse a la dictadura. Se conocieron en los pasillos de los juzgados cuando buscaban información sobre los detenidos ilegales y empezaron a juntarse en la Plaza de Mayo para hacerse escuchar.
Para reconocerse, se ataron un pañal blanco en la cabeza y como las manifestaciones en la vía pública estaban prohibidas, comenzaron a caminar en ronda. Fueron una de las primeras en protestar a la vista de todos. Las madres de Plaza de Mayo hoy son un símbolo de resistencia en todo el mundo. El 29 de marzo de 1981, Videla renunció a la presidencia. Lo sucedió Roberto Viola, que fue reemplazado a fin de año por Leopoldo Fortunato Galtieri, uno de los autores intelectuales de Una guerra sin sentido. En 1981, la crisis económica provocó una inflación que llegaba a cifras incontrolables. La vida cotidiana se hacía muy difícil. De a poco, la sociedad comenzó a manifestarse. Para frenar el descontento social, la dictadura levantó la bandera de una causa legítima. El 2 de abril de 1982, el general Leopoldo Galtieri decidió desembarcar en las Islas Malvinas, en poder de Gran Bretaña desde el siglo XIX. En condiciones desfavorables, con ropa inapropiada y alimento insuficiente, los soldados argentinos, que habían recibido un mínimo entrenamiento, se enfrentaron solo con su valor ante la superpotencia. Margaret Thatcher decidió enviar tropas a las Islas Malvinas. Utilizó el enfrentamiento bélico para realzar su imagen, desgastada por los problemas económicos que enfrentaba su país. La sociedad recibió una imagen ficticia del conflicto. Cada información que se publicaba pasaba antes por el control de la censura. Si bien existieron matices, la mayoría de los argentinos se expresó a favor de la recuperación de las islas, pero fundamentalmente apoyaron a los más de 10.000 soldados de 18 años que las Fuerzas Armadas enviaron a las islas. El 14 de junio, la Argentina firmó su rendición. La ineficiencia e improvisación de los comandantes militares provocó la muerte de 649 argentinos y otros 1.063 soldados regresaron con heridas al continente. La derrota en las islas aceleró la caída de la dictadura y permitió que salieran a la luz las violaciones a los derechos humanos que se cometieron durante el terrorismo de Estado. El 1 de julio de 1982, asumió el general Reinaldo Vignone, encargado de llevar adelante la transición entre la dictadura y la democracia. Como sucedió en la retirada de otros gobiernos de facto de la región, firmó una ley de autoamnistía para impedir la apertura de juicios contra los represores. También ordenó la destrucción de todos los documentos que probaban las violaciones a los derechos humanos cometidas desde 1976. El 30 de octubre de 1983, el radical Raúl Alfonsín, junto a su vice, Víctor Martínez, se impuso sobre la fórmula justicialista compuesta por Ítalo Luder y Deolindo Vittel. Ni bien asumió el 10 de diciembre, Alfonsín derogó la ley de autoamnistía que promulgó Vignone e impulsó el juicio a las 3 juntas militares. Señores jueces, nunca más. Había empezado un tiempo diferente para la Argentina. Los dictadores permanecieron en el poder por más de 7 años. Desde el terrorismo de Estado asesinaron, robaron identidades, destruyeron organizaciones y rompieron los lazos sociales con un fin específico: imponer por la fuerza un modelo económico de país que siempre perdía en las urnas. 1976-1983, Argentina, sus años más difíciles. ...1972, La Paz, Bolivia. Aniquilar las fuerzas militares insurgentes. Hugo Banzer, el dictador, sabe cómo se combate a los enemigos del régimen y lo describe paso a paso en un documento confidencial. Aniquilar a todo elemento extranjero.
El Bancerato, una forma más de terrorismo de Estado latinoamericano. El movimiento nacionalista revolucionario comenzó a gobernar el país en 1952. Llegaron al poder luego de un alzamiento popular que estableció en el gobierno a Víctor Paz Estenssoro. Nació en Tarija el 2 de octubre de 1907. Nacionalizó las minas de estaño, impulsó una reforma agraria que repartió la tierra entre los campesinos y estableció el sufragio universal. Tenía el apoyo de campesinos y mineros, en su mayoría indígenas, y se enfrentaba a los sectores económicos acomodados. El movimiento se mantuvo en el poder durante más de una década, hasta 1964. El 4 de noviembre de ese año, los periodistas que esperaban en la puerta de la Casa de Gobierno vieron salir a Paz Estenssoro, que cumplía su tercer mandato como presidente. ¿A dónde va?, le preguntaron. A inspeccionar los puestos militares, dijo el primer mandatario. Pero la realidad era otra. Al presidente lo esperaba un avión en el aeropuerto para escapar hacia Lima. El desgaste de 12 años del MNR en el poder, la pérdida del apoyo de las bases populares y la presión de la oposición debilitaron su gobierno. Ese mismo día los militares tomaron el poder. El primer dictador de una larga lista fue el vicepresidente de Paz Estenssoro, René Barrientos. General de la Fuerza Aérea, lideró el golpe de Estado desde su cargo de vicepresidente. Barrientos creció con la revolución y sus ideales, pero se formó en las doctrinas militares estadounidenses. Durante su gobierno dio un giro hacia una política más conservadora y abrió la economía al capital extranjero. El general mantenía vínculos muy cercanos con la CIA, la Central de Inteligencia Norteamericana. En octubre de 1966, Ernesto Che Guevara llegó a Bolivia. Ingresó con otro nombre e hizo base en la zona del río Ñancahuazú. Desde ahí, quería empezar la revolución al sur del continente. Los trabajadores de la mina Siglo XX Cataví habían llegado a un acuerdo: aportar un día de sus salarios para ayudar a la incipiente guerrilla que comenzaba a formarse en el país. El 24 de junio de 1967, a la madrugada, apagaron las fogatas que habían alimentado toda la noche en la fiesta de San Juan. Ya se retiraban a descansar cuando los sorprendió el ataque de un grupo de militares que dispararon con ametralladoras y bazucas a los trabajadores, a sus mujeres y sus hijos. El atentado causó 87 muertos e incontables heridos. Se conoce como la Masacre de San Juan. El 9 de octubre de 1967, en La Higuera, oficiales de las Fuerzas Armadas capturaron al Che Guevara y lo ejecutaron de manera clandestina, sin juicio previo. Las palabras no pueden expresar lo que yo quisiera y no vale la pena emborronar cuartillas. Hasta la victoria siempre, patria o muerte. Te abraza con todo fervor revolucionario Che. El 27 de abril de 1969, Barrientos murió de manera inesperada cuando se estrelló el helicóptero donde viajaba. De inmediato, tomó el poder un grupo de militares nacionalistas que estaban descontentos con la política del dictador. Alfredo Bando I y luego Juan José Torres intentaron reflotar algunas de las medidas que había tomado la revolución boliviana. Nacionalizaron empresas, retiraron tropas militares de las minas y de la universidad, devolvieron la legalidad a la Central Obrera Boliviana, aumentaron los sueldos y repartieron nuevas tierras entre los campesinos más pobres. Durante su presidencia, Torres fue más allá todavía.
creó una asamblea popular formada por fuerzas políticas, sindicales, obreros y campesinos que proponían medidas de gobierno. Una de ellas, la creación de milicias populares para defender los logros de la revolución en marcha. Esa idea fue intolerable para las Fuerzas Armadas. También para Estados Unidos, que temía la irrupción de focos socialistas en América Latina. No quería otra Cuba en su área de influencia. En la madrugada del sábado 21 de agosto de 1971, el presidente llamó a los bolivianos a resistirse al golpe de Estado, que parecía inminente. Universitarios, obreros y miembros del Ejército de Liberación Nacional, la guerrilla que había formado el Che Guevara, salieron a las calles, pero estaban desorganizados. A las 18:30, 2 aviones dispararon desde el aire sobre los manifestantes. Cientos de personas fueron apresadas y aún se desconoce el número de muertos. Comenzaba así el régimen de Hugo Banzer Suárez. El dictador boliviano nació en Concepción el 10 de mayo de 1926 y gobernó el país entre 1971 y 1978. Este proceso surgió simple y llanamente porque veíamos a nuestra patria hundirse en el comunismo. Y por eso las Fuerzas Armadas de mi patria, junto con su pueblo, se han levantado contra ese proceso. Eso es todo. En el país contaba con el apoyo de los altos mandos de las Fuerzas Armadas, pero también del movimiento nacionalista revolucionario, de Paz Estenssoro, el mismo que en 1952 había comenzado un camino revolucionario. Banzer alimentó la amistad con Estados Unidos a través de leyes que favorecían las inversiones del capital extranjero. El gobierno devaluó un 67% el peso boliviano para obtener un préstamo de $24 millones del Fondo Monetario Internacional. El costo de vida aumentó, los salarios cayeron. Frente a las protestas populares, la única respuesta fue la represión, la cárcel y el exilio. En el campo, las medidas económicas y también la represión se hicieron sentir con más fuerza. Más aún, cuando el 20 de enero de 1974 se bajaron los subsidios de una serie de productos de primera necesidad, como la harina, el aceite y el azúcar. 4 días después, los campesinos bloquearon las principales rutas del país. La respuesta del gobierno no se hizo esperar. El Banzerato asesinó a cientos de campesinos. No hubo bajas militares. Después de la masacre del Valle, Bolivia ya no volvió a ser la misma. Ese mismo año, Banzer protagonizó un autogolpe y eliminó del gobierno a los partidos políticos que formaban parte del Ejecutivo para concentrar el poder sobre su figura. Pretendía quedarse hasta 1980. La vida cotidiana de los bolivianos se deterioraba día a día. En 1976 había 2.134 médicos para 6 millones de habitantes y solo el 44% de la población tenía agua potable y cloacas. En la década de los 70, las fronteras latinoamericanas dejaron de ser físicas para convertirse en ideológicas. Banzer tenía un vínculo cercano con la Argentina. De joven se había formado en el colegio militar. Ambos países eran socios en el Plan Cóndor, una sociedad criminal establecida por los represores del Cono Sur y digitada desde Estados Unidos para ayudarse en la tarea de localizar y asesinar a sus víctimas. De los 150 desaparecidos bolivianos, 35 fueron secuestrados en Argentina. El 2 de junio de 1976, una noticia sacudió a todo el país. En Buenos Aires, asesinaron a tiros al expresidente Juan José Torres. La muerte de Torres desgastó todavía más la imagen del Banzerato, que reprimió cada una de las manifestaciones en su contra. En 1977, el dictador hizo un último intento para levantar su imagen. Banzer inició negociaciones diplomáticas con su par chileno, Augusto Pinochet, para recuperar la salida al mar que Bolivia había perdido en 1879. Quería apelar al sentimiento patriótico de los bolivianos, pero Chile solo aceptó seguir adelante con el diálogo bajo la consigna de anexar otros territorios bolivianos. No bien las exigencias del país vecino salieron a la luz, el desprestigio de Banzer se duplicó. Lo acusaban de traidor. La resistencia empezaba a rearmarse.
A su gobierno le quedaba poco tiempo. El 28 de diciembre de 1977, las esposas de 4 mineros exiliados ingresaron al Arzobispado de La Paz y comenzaron una huelga de hambre. El 31 de diciembre se sumó un segundo grupo de mujeres que se dirigió a las oficinas del periódico Presencia. Después de 14 días, más de 500 personas participaban de la protesta y a mediados de enero superaban las 1000. Pedían una amnistía general para todos los presos políticos y exiliados, trabajo para los mineros despedidos después de las huelgas y el retiro de las tropas de los puestos de trabajo. Banzer ya no detentaba el mismo poder que en 1971 y no podía reprimir sin consecuencias a más de 1000 huelguistas debilitados por el hambre. El 18 de enero al anochecer, el dictador se vio obligado de responder a las demandas, a todas. Y Banzer tuvo que llamar a elecciones. El día de los comicios, la dictadura utilizó una última carta para dar como ganador al candidato oficialista: el fraude electoral. Las elecciones fueron anuladas. Los golpes de Estado y la violencia continuaron en Bolivia por 4 años más. El 17 de septiembre de 1982, la Central Obrera Boliviana llamó a todos los trabajadores a una huelga general que puso al país al borde de una guerra civil. Los sindicatos no estaban dispuestos a negociar, pero además, el clima internacional comenzaba a cambiar. Estados Unidos, que en la década de los 70 apoyaba a cada uno de los regímenes autoritarios de la región, ya entonces se declaraba a favor del respeto a los derechos humanos y la democracia. El 5 de octubre de 1982, el Congreso Nacional decidió declarar como válidas las elecciones realizadas en el país en 1980, que habían dado como ganador a Hernán Siles Suazo, un político de larga trayectoria en Bolivia. 3 años más tarde, traspasó su banda a otro presidente constitucional, Víctor Paz Estenssoro. 18 años después de que las armas tomaran por la fuerza el poder del Estado, se terminaba la larga noche de la dictadura boliviana. La democracia encontró una Bolivia devastada por la pobreza y las ausencias. Las Fuerzas Armadas continuaron influyendo en la vida del país por muchos años más. Sus crímenes y masacres continúan en la memoria del pueblo boliviano. San Pablo, 15 de abril de 1971. El danés Henning Albert Boilesen sale de su casa como todos los días. Boilesen forma parte del grupo de empresarios que financia el terrorismo de Estado en Brasil y mantiene una relación cercana con los represores. Suele presenciar sesiones de torturas. Esa mañana lo asesinan en la calle. Desaparece una pieza en el tablero. Pero en Brasil, la relación entre la dictadura y el poder económico continúa. En septiembre de 1961, asumió la presidencia de Brasil João Goulart, alias Jango. Gobernó Brasil entre 1961 y 1964. El presidente mantenía una buena relación con los pequeños y medianos empresarios, los sectores obreros y campesinos y los grupos más desprotegidos de la sociedad. Durante su gobierno propuso una reforma agraria, se acercó a la Unión Soviética en plena Guerra Fría
y se negó a participar de una invasión impulsada por Estados Unidos a la Cuba de Fidel Castro. El 13 de marzo de 1964, Goulart firmó por decreto la nacionalización de las refinerías de petróleo privado y la expropiación de las tierras ubicadas a lo largo de las carreteras y de los ferrocarriles. Brasil parecía encaminarse hacia el socialismo. Seis días después, 500.000 personas se concentraron en São Paulo para manifestarse en contra del gobierno en la Marcha de la Familia con Dios por la Libertad. Las clases media y alta temían el avance del comunismo, pero la convocatoria a la marcha no fue espontánea. Detrás de la organización estaba la CIA. En este escenario, el 25 de marzo, la Marina inició un motín encabezado por José Anselmo dos Santos, alias Cabo Anselmo. Nació en Itaporanga da Ajuda el 13 de febrero de 1942. Años más tarde, durante la dictadura, se infiltró en la guerrilla y entregó a decenas de militantes populares, incluso a su propia esposa. El Cabo Anselmo lideró el reclamo de 2.000 marinos de Guanabara que exigían un aumento salarial. El levantamiento llevó a los altos mandos a cuestionar cada vez más al presidente. El golpe de Estado estaba cerca. El 31 de marzo, los militares tomaron el poder. Las Fuerzas Armadas, apoyadas por los gobernadores de los estados más modernos, la Embajada norteamericana y el Parlamento, obligaron al presidente a exiliarse. Goulart abandonó el país y viajó a Uruguay. Lejos, en Estados Unidos, el secretario de Estado adjunto para los asuntos interamericanos, Thomas Mann, festejaba. Espero que usted esté tan feliz respecto del Brasil como lo estoy yo, le dijo al presidente Lyndon Johnson. Pienso que es lo más importante que ocurrió en el hemisferio en los últimos 3 años, le contestó el primer mandatario. Dos semanas después, asumió la presidencia de Brasil el primero de los 5 generales que ocuparon el poder durante 21 años, Humberto Castelo Branco. El mariscal nació en Fortaleza el 20 de septiembre de 1897. Fue uno de los líderes del golpe militar. Caminharemos para a frente com a segurança de que o remédio para os malefícios da extrema esquerda não será o nascimento de uma direita reacionária. Después de tomar el poder, los militares brasileños siguieron convocando al pueblo a votar. Podían participar de los comicios solo 2 fuerzas: la Alianza Renovadora Nacional, ARENA, que representaba al oficialismo, y el Movimiento Democrático Brasileño, MDB, que agrupaba a los opositores. Quedaban excluidos del juego electoral los políticos señalados como peligrosos para la seguridad nacional. A diferencia de otras dictaduras, el régimen potenció la industria en vez de destruirla. Frente a una América Latina en crisis, entre 1968 y 1973, el país se transformó en la 8ª economía mundial. La dictadura presentaba sus logros como el milagro brasileño. Pero la contracara del éxito fue la miseria y el hambre. Brasil aplicó un plan de ajuste dictado por el Fondo Monetario Internacional que mandaba a enfrentar la inflación a través de una reducción en los salarios. En la década de los 70, la pobreza afectaba al 49% de los brasileños, en Argentina al 8%. La proporción de indigentes en Brasil alcanzó el 25%, en Argentina solo el 1%. Brasil fue el primer país de América Latina que implementó la Doctrina de Seguridad Nacional, una política difundida por el Departamento de Estado estadounidense que redefinió el papel de las Fuerzas Armadas en el Cono Sur. Las fronteras dejaron de ser territoriales para convertirse en ideológicas, y los militares actuaron como una fuerza de ocupación en contra del gran enemigo común, el comunismo. Miles de brasileños sufrieron detenciones ilegales y arbitrarias, torturas, desapariciones forzosas, asesinatos y ocultación de cadáveres. La
la represión y la eliminación de opositores políticos se convirtieron en una práctica sistemática. Detrás estaban los grandes industriales y latifundistas que financiaban el terrorismo de Estado. Uno de ellos fue Henning Albert Boilesen, el empresario danés al que le gustaba presenciar las sesiones de torturas. Cuentan que él mismo compró en el exterior una máquina de tortura a la que llamaban en su honor Pianola Boilesen. Los represores recibieron el entrenamiento especial de un espía de la CIA, Dan Mitrione. Nació el 4 de agosto de 1920 en Italia. Llegó a Brasil desde Estados Unidos en 1960. Era conocido como el maestro de la tortura. Mitrione armó una fuerza policíaca que a fines de 1969 ya contaba con 100.000 efectivos y 523 elementos especializados. El agente de la CIA mandaba levantar lincheras de la calle para practicar las técnicas de tortura. Mitrione murió en 1970 en Uruguay. Fue asesinado por la guerrilla. Desde 1973, la crisis internacional del petróleo, la falta de inversiones y el aumento de los precios de los hidrocarburos se hicieron sentir sobre la economía brasileña. El apoyo de los empresarios comenzó a diluirse, pero además la oposición tomó un nuevo impulso. Para esa época, grupos de izquierda formados por miembros de la clase media decidieron enfrentar a la dictadura brasileña a través de la lucha armada. La dictadura respondió con más represión. Brasil jugó un papel clave en la organización del Plan Cóndor, la sociedad criminal, digitada por Estados Unidos, que establecieron las dictaduras latinoamericanas. Los militares brasileños, que ansiaban ocupar un lugar dominante en la región, se encargaron de exportar la doctrina de seguridad nacional a los países vecinos. Colaboraron también con los golpes de Estado de Chile y de Uruguay y mantuvieron lazos muy estrechos con la dictadura boliviana. Entre 1978 y 1979, las fuerzas de seguridad de Brasil y de Argentina planificaron el operativo Murciélago. Su objetivo era eliminar a los militantes montoneros que regresaban de manera clandestina a la Argentina. En 1978, los metalúrgicos comenzaron una serie de huelgas. Pedían la recomposición de su salario, pero también cuestionaban la alianza entre los empresarios y el Estado Nacional. Entre los líderes de la protesta se destacaba un joven gremialista, Luis Inácio da Silva. Se lo conocía como Lula. El dirigente sindical nació en Caetés el 27 de octubre de 1945. Con los años, se convirtió en un hombre decisivo para la política brasileña. E a serviço das multinacionais foi implantado nessa terra o fundo de garantia por tempo de serviço para fazer o patrão mandar o trabalhador embora com muito mais facilidade. En 1980, Lula da Silva fue detenido y encarcelado en represalia por una huelga que se extendió por más de un mes. La respuesta de los trabajadores a su reclusión fue un recrudecimiento de la medida. Y mientras el pueblo se rebelaba, Brasil recibía presiones internacionales. La Guerra Fría estaba perdiendo terreno y el fantasma de la seguridad nacional ya no tenía razón de ser. En Estados Unidos, el presidente James Carter condenaba las violaciones a los derechos humanos de los gobiernos del sur de América y apoyaba la democratización del continente. En las calles, la población pedía elecciones presidenciales directas. La dictadura debía empezar a organizar su retirada. En 1985, el Parlamento eligió a Tancredo Neves como presidente, pero su muerte sorpresiva dejó en el cargo a su vicepresidente, José Ribamar Ferreira de Araújo Costa, más conocido como José Sarney. Nació en Pineiro el 24 de abril de 1930. Durante la dictadura, fue uno de los líderes políticos defensores de la continuidad del régimen.
Bajo su presidencia se dictó una ley de amnistía que incluyó a todos los presos políticos, civiles y militares. Sarney dictó una nueva constitución, pero no se modificó el poder de las Fuerzas Armadas brasileñas. En la actualidad, esta Carta Magna continúa vigente. Brasil tuvo que esperar 4 años más para lograr las elecciones directas. En 1989, millones de electores que jamás habían votado a su presidente eligieron como primer mandatario a Fernando Collor de Mello. La dictadura de Brasil colocó al país entre las potencias mundiales, pero a costa de la pobreza y el hambre de gran parte de la población. Los militares brasileños fueron líderes en la planificación del terrorismo de Estado en la región. El régimen militar había dejado un total de 434 muertos y desaparecidos. Los responsables continúan en libertad. El martes 11 de septiembre de 1973, Salvador Allende ingresa bien temprano al Palacio de la Moneda, la sede del gobierno de Chile. Antes de escuchar la primera proclama de los militares, el presidente ya sabe que las Fuerzas Armadas intentan destituirlo. Que el señor presidente de la República debe proceder a la inmediata entrega de su alto cargo a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. Exigen su renuncia, pero Allende se niega. El país está bajo fuego. Comienza la dictadura de Augusto Pinochet. Tres años antes del golpe militar, el 4 de septiembre de 1970, Salvador Allende había ganado las elecciones como candidato de la Unidad Popular, una coalición formada por partidos de izquierda socialistas y comunistas. Salvador Allende, alias Don Chicho, nació en Santiago el 26 de junio de 1908. Quería impulsar una revolución socialista a través de la vía democrática. Yo solo tomé en mis manos la antorcha que encendieran los que antes que nosotros lucharon junto al pueblo y por el pueblo. Desde el gobierno, promulgó la Ley de Nacionalización del Cobre, el principal producto de exportación de Chile. Inició un proceso de reforma agraria para repartir los latifundios entre los campesinos sin tierra. Tomó el control estatal de numerosas industrias, muchas de ellas extranjeras, y nacionalizó el sistema financiero. Allende tenía el apoyo de las bases populares, pero al mismo tiempo enfrentaba la oposición de las clases dominantes, que se sentían amenazadas ante la promesa de una transición al socialismo. Más al norte, el gobierno de los Estados Unidos se mantenía alerta. Estados Unidos no estaba dispuesto a tolerar otra experiencia como la Revolución Cubana en el continente, y desde fines de los 60, el Departamento de Estado estadounidense difundió entre las Fuerzas Armadas latinoamericanas la doctrina de seguridad nacional. El objetivo principal era preparar a los militares para que mantuvieran el orden interno de sus países y eliminaran a quienes se manifestaban a favor del comunismo. La CIA financiaba las huelgas de los mineros del cobre y de los camioneros que se oponían al gobierno. Cuando asumió Allende, en Estados Unidos, el presidente era Richard Nixon, líder del Partido Republicano. Consideró el ascenso de la Unidad Popular como un desafío al poder y al liderazgo norteamericano en la región. El martes 11 de septiembre de 1973, Allende se despidió de sus colaboradores, mandó a desalojar la Moneda y permaneció solo en el interior del edificio. Yo no voy a renunciar.
colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Después de 3 años, Estados Unidos, junto con la oposición chilena y las fuerzas militares, lograron derrocar al gobierno de Salvador Allende. Llamen a Augusto, que es de los nuestros, dijo el presidente ese mismo día. Augusto Pinochet Ugarte, alias Pinocho, nació en Valparaíso el 25 de noviembre de 1915. Antes del golpe, era el comandante en jefe del ejército del gobierno constitucional de Allende y uno de sus hombres de confianza. Pero quien coordinaba el movimiento de las tropas golpistas era el mismo Pinochet. El presidente se suicidó. Lo encontraron con su casco puesto y la ametralladora en mano. El decreto Ley número 1 de la dictadura anunciaba que la interrupción del gobierno de la Unidad Popular tenía como propósito restaurar la chilenidad, la justicia y la institucionalidad quebrada. Las Fuerzas Armadas golpistas decían que el objetivo era salvar la democracia del totalitarismo marxista. Como primera medida, nombraron una junta de gobierno integrada por los comandantes en jefe del ejército, de la marina y de la aviación y por el director general de carabineros. Las Fuerzas Armadas chilenas clausuraron el Parlamento por decreto, declararon el estado de sitio y el toque de queda, prohibieron las manifestaciones sociales, las actividades sindicales e intervinieron en la universidad al mismo tiempo que obligaron a exiliarse a miles de chilenos. Toda la información estaba controlada. En esos tiempos se prohibió la tira cómica argentina Mafalda por considerarse tendenciosa y destructiva. El régimen intentaba imponer en la población civil características de la cultura militar, la educación autoritaria, el acatamiento de las órdenes y la sumisión. El instrumento central para mantener el control social y político fue la Dirección Nacional de Inteligencia, la DINA. Se creó en noviembre de 1976. Era una policía secreta con facultades casi ilimitadas. Su acción se orientó a detectar, detener sin juicio y en algunos casos eliminar a quienes consideraba los enemigos del gobierno, tanto dentro como fuera de Chile. La DINA quebró todas las resistencias civiles. Al sur de Chile, los dueños de los latifundios, ayudados por la policía, persiguieron y asesinaron a los campesinos y dirigentes sindicales que habían apoyado la reforma agraria. Mientras que en Argentina la cúpula eclesiástica colaboró con las juntas militares, en Chile fue el sector que se opuso con mayor fuerza al autoritarismo. En octubre de 1973, creó el Comité Pro Paz, que defendía a quienes sufrían persecuciones políticas y despidos. Y en 1975 se abrió la Vicaria de la Solidaridad, un refugio y defensa para las víctimas de la DINA. Bajo la excusa de combatir a fuerzas rebeldes organizadas militarmente, el gobierno de facto instaló consejos de guerra en todo el país. Abrieron sumarios a miles de opositores que pasaban por esos tribunales sin recibir ningún tipo de garantía constitucional y eran ejecutados en el acto. Este proyecto se incluía en un plan mayor que abarcaba a todo el Cono Sur. El Plan Cóndor, digitado desde los Estados Unidos, se puso en marcha en 1975 en Santiago. Se trataba de una red de coordinación represiva entre las dictaduras de Chile, Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay, para perseguir y asesinar a los supuestos enemigos internos de la región. A través del terror y el autoritarismo, se impuso un modelo político y económico neoliberal. El régimen creó un nuevo código laboral, privatizó los aportes previsionales, la salud, la educación y recortó la intervención del Estado en el área de seguridad social. La tasa de desempleo alcanzó el 20%, se redujo el salario de los trabajadores y las privatizaciones de las áreas sociales agrandaron la brecha entre ricos y pobres. La liberalización de la economía provocó también la quiebra de pequeñas y medianas empresas que elaboraban productos para el mercado interno. Solo había un camino para llevar adelante este modelo: el autoritarismo. A la presión en contra de la dictadura que ejercían los sacerdotes, se sumaron las denuncias internacionales
especialmente cuando el 21 de septiembre de 1976 estalló una bomba en el automóvil de Orlando Letelier, ex canciller de Allende, en Washington. El gobierno de Estados Unidos no toleró un acto de esa naturaleza dentro de sus fronteras y comenzó a investigar el caso. Pinochet debió cerrar la DINA y permitir la extradición del agente secreto de nacionalidad estadounidense, a quienes todos señalaban como responsable. El 4 de enero de 1978, Pinochet buscó legitimar su permanencia en el poder por medio del llamado a una consulta nacional. Quería demostrar el apoyo popular que tenía su gobierno. Según los resultados, el 75% de los chilenos votaron a favor del régimen, pero el escrutinio se realizó sin registros electorales. Las presiones nacionales e internacionales obligaron al gobierno a una primera y limitada apertura política. El 11 de marzo de 1978 se levantó el estado de sitio, aunque continuaba el estado de excepción, que era solo levemente menos restrictivo. 1978 fue además un año de tensión internacional para el régimen. Solo la mediación del Vaticano evitó una guerra entre las dictaduras de Argentina y Chile, que estaban dispuestas a dirimir con las armas un conflicto de límites territoriales en el canal de Beagle. Fronteras adentro, las voces disidentes empezaban a oírse por todo el país y comenzó una lenta recomposición de los movimientos sociales. Pinochet diseñó un proyecto de democracia protegida o tutelada por las Fuerzas Armadas para un eventual retorno constitucional. El 10 de agosto de 1980, el presidente anunció la convocatoria a un plebiscito para someter la nueva constitución a la aprobación ciudadana. La oposición política se preparó para el debate, pero el 11 de septiembre, el resultado fue favorable al gobierno por un 67% de los votos. En el inicio de la década de los 80, la dictadura ya había asesinado a 15.000 personas, había 2.200 detenidos, desaparecidos, 164.000 chilenos y chilenas exiliados y más de 150.000 presos en más de 1.000 campos de detención. Casi el 80% de los presos eran obreros y campesinos. Aprobada la Carta Magna de 1980, Pinochet gobernó sin parlamento y con poderes dictatoriales hasta 1989. Un año antes, se realizó un plebiscito para decidir si el dictador continuaba como presidente hasta 1997. La oposición se unió en la concertación de los partidos por el no. Sin la dictadura, la alegría va a llegar, porque pienso en el futuro, voy a decir que no. El 5 de octubre se llevó a cabo el plebiscito. Después de varias horas, el gobierno reconoció la derrota. El no había triunfado por un 54,71% de los votos contra un 43,01% para el sí. Se iniciaba la transición a la democracia. Antes de las elecciones presidenciales, los partidos de la oposición exigieron una serie de reformas a la Constitución de 1980, como la reducción del mandato presidencial de 8 a 4 años, el mantenimiento del habeas corpus durante los estados de excepción y el aumento del número de senadores elegidos por el voto popular, pero renunciaron a introducir cambios en la política económica neoliberal instaurada por el régimen. Tampoco se juzgarían o investigarían los crímenes cometidos por las Fuerzas Armadas. El 14 de diciembre de 1989, Patricio Aylwin se convirtió en el primer presidente de la democracia con el 55% de los votos. Pinochet entregó la banda presidencial, pero se mantuvo como comandante en jefe del ejército hasta el 10 de marzo de 1998. Al día siguiente, asumió como senador vitalicio. El terrorismo de Estado, encabezado por Augusto Pinochet, impuso una política represiva que profundizó la concentración de la riqueza y aumentó las desigualdades sociales y económicas. En el momento de su muerte, Augusto Pinochet contaba con una orden de detención internacional en curso y con más de 400 querellas en su contra en tribunales de otros países por crímenes de lesa humanidad. Las víctimas de la dictadura chilena
se contabilizan en más de 40.000. Quito, 16 de febrero de 1972. El pueblo ecuatoriano está de fiesta, es día de carnaval. Pero mientras la gente baila en las calles, en otra parte el destino del país cambia. Dictadura y democracia. En Ecuador, nada es lo que parece. Hasta 1972, el petróleo estaba controlado casi en su totalidad por empresas internacionales. Ese año, las reglas del juego iban a cambiar de la mano del gobierno dictatorial de Guillermo Rodríguez Lara. El general nació en Pujilí, Cotopaxi, el 4 de noviembre de 1924. Antes de ser presidente, dio clases en la Escuela de las Américas, en Panamá, lugar donde Estados Unidos preparaba a los militares latinoamericanos para eliminar el comunismo en la región. Sin embargo, pese a su incursión en la Escuela de las Américas, el general se presentaba como un hombre de izquierda. Llamó a su gobierno Revolución Nacionalista. El régimen de Rodríguez Lara revisó las concesiones de las empresas extranjeras dueñas del petróleo ecuatoriano. A mediados de 1973, impulsó el ingreso del país en la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Esta alegría que salió de vuestros espíritus, del oro negro ecuatoriano, y para la mirada de todos los países del mundo que bien necesitan de nuestro petróleo. Tierra adentro, el gobierno puso en práctica una reforma agraria. No solo entregó parcelas a los campesinos, también destinó créditos a la agricultura y protegió a los pequeños productores. En la vereda de enfrente se ubicaban los grandes monopolios que comercializaban los bienes agrícolas. A diferencia de otras dictaduras de la región, el régimen de Rodríguez Lara no implementó un plan sistemático de terror, pero mantuvo el parlamento cerrado, decretó el estado de sitio, encarceló a periodistas y confinó en la Amazonia a políticos opositores, que luego liberó. También reprimió protestas sociales. En Ecuador, todos recuerdan a Rosa Paredes, una joven maestra que luchaba por lograr mayor dignidad en su profesión. El 10 de agosto de 1973, se dirigió al centro de Guayaquil para participar de una gran movilización convocada por estudiantes y docentes que pedían mejoras en la educación. En medio de la multitud, los oficiales de la policía comenzaron a reprimir. Uno de ellos lanzó una bomba de gas lacrimógeno que impactó justo en el rostro de Rosita. La joven agonizó durante unas horas y murió. Desde ese día, se convirtió en un símbolo de la lucha popular. Desde el poder económico, acusaban a Rodríguez Lara de comunista, de estatista y de perseguir a la empresa y a la propiedad privada. En agosto de 1974, el régimen estatizó el 51% de las acciones de la petrolera norteamericana Texaco Gulf, un símbolo entre las compañías extranjeras. La respuesta no se hizo esperar. La empresa inició un boicot a la producción y a la exportación. El gobierno tuvo que dar marcha atrás a su iniciativa.
Frente a la presión que recibía desde el poder local y también internacional, Rodríguez Lara debió revisar su política a favor de los sectores populares que profundizaron su lucha. El 13 de noviembre de 1975, más de 500.000 de trabajadores adhirieron a una huelga general en todo el país. Pedían un aumento de sueldo y continuar con las reformas que beneficiaban a los obreros. Unas semanas más tarde, se movilizaron los campesinos, que exigían el cumplimiento de la reforma agraria. Rodríguez Lara ya no tenía contactos en los que respaldarse. A principios de 1976, las Fuerzas Armadas lo destituyeron. Comenzaba otra etapa de la dictadura, más violenta, más dura. El nuevo triunvirato asumió el 11 de enero de 1976. Era una junta de gobierno formada por las tres armas. El régimen derogó las medidas reformistas de Rodríguez Lara, paralizó la reforma agraria, garantizó a los empresarios rurales la inviolabilidad de la propiedad de sus tierras, acentuó la dependencia con las empresas petroleras norteamericanas, devaluó la moneda y congeló los salarios. La desocupación comenzó a crecer al mismo ritmo que las protestas sociales. El 18 de octubre de 1977, los obreros del ingenio estatal Azucarera Tropical Americana se declararon en huelga y tomaron las instalaciones. Disponen de 2 minutos para desalojar el lugar, ordenó una voz luego de unas horas. Después vinieron las bombas vomitivas y lacrimógenas, los tiros de fusil, las corridas, los gritos. Se desconoce el número de víctimas, pero superan los 100 muertos. Ni bien se conoció la magnitud de la matanza, la población se manifestó en contra y hubo más represión. Las detenciones arbitrarias y la persecución a los opositores se mantuvieron hasta el final de la dictadura. A fines de julio de 1978, el triunvirato llamó a elecciones. Luego de 4 años de gobierno militar, volvía a la democracia de mano de Jaime Roldós Aguilera. Nació en Guayaquil el 5 de noviembre de 1940. Triunfó en los comicios con una coalición que se enfrentaba al Partido Social Cristiano. Asumió la presidencia el 10 de agosto de 1979. Roldós Aguilera se comprometió con la política de derechos humanos de su país. Impulsó además la formación de un bloque continental democrático en contra de las dictaduras latinoamericanas. Parecía que los años oscuros habían terminado en Ecuador, pero todavía faltaba un capítulo más, el peor de todos, y en democracia. El 24 de mayo de 1981, el presidente habló en el Estadio Olímpico de Quito. El Ecuador democrático, capaz de dar lecciones históricas de humanismo, trabajo y libertad. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Después del discurso, el primer mandatario, su mujer y la comitiva que lo acompañaba viajaron desde la capital del país hacia Macará, cerca de la frontera con Perú. Pero pocos minutos antes del aterrizaje, la nave chocó contra un cerro. Hasta el día de hoy, los ecuatorianos se preguntan si fue un accidente o un atentado. El vicepresidente concluyó el mandato en un escenario convulsionado. Ecuador quería un cambio y el 6 de mayo de 1984 votó mayoritariamente al Frente de Reconstrucción Nacional. El nuevo presidente ecuatoriano se llamaba León Febres Cordero Rivadeneira. Nació en Guayaquil el 9 de marzo de 1931. Ganó los comicios con el 51,54% de los votos. Juro ante Dios y ante la patria que jamás os traicionaré. Pese a sus promesas, Febres Cordero llevó adelante una economía regida por los vaivenes del mercado.
aseguraba que el crecimiento empresarial iba a traer aparejado el pan, el techo y el empleo. No sucedió. Mientras una pequeña porción de la sociedad se enriquecía, el resto de los ecuatorianos sufría su política, traducida en más hambre, miseria y desocupación. El movimiento sindical no tardó en llamar a la huelga general. Los estudiantes también salieron a la calle. El gobierno de Febres Cordero respondió a los reclamos sociales con violaciones a los derechos humanos, desaparición de personas y ejecuciones extrajudiciales. Como en otros países de América Latina, pero en este caso en democracia, en Ecuador se instauró un plan sistemático de represión que quedó en manos de las fuerzas de seguridad. Comisarías, dependencias del ejército y otros organismos oficiales se transformaron en centros clandestinos en donde se detenía y torturaba a los opositores. El blanco principal fue la guerrilla Alfaro Vive, carajo. Los objetivos históricos que la organización se plantea, en primer lugar, la democracia, que debe expresarse en la vida diaria de todos los ecuatorianos. El segundo objetivo, la justicia social. Alfaro Vive, carajo, surgió en forma clandestina en la localidad de Esmeraldas, en 1983. De ideología de izquierda y revolucionaria, defendía principalmente los derechos de las poblaciones indígenas y luchaba por la redistribución de la tierra. Su golpe más publicitado fue el secuestro del banquero Naín Isaías Barket, que permaneció 25 días en cautiverio. La guerrilla pidió $5 millones a cambio de su liberación. El gobierno no aceptó las presiones y se negó a negociar. Guayaquil, 2 de septiembre de 1985. Luego de descubrir, a fuerza de torturas y amenazas, el escondite en donde tenían encerrado al banquero, efectivos del ejército pusieron en marcha el operativo Rescate. Naín Isaías Barket murió en el fuego cruzado. Cayeron también los 4 guerrilleros que lo custodiaban. El resto de los miembros de Alfaro Vive, carajo, fueron perseguidos uno a uno hasta desmembrar la organización. El gobierno utilizó como excusa la presencia de la guerrilla en el país para detener y torturar a todos sus opositores. Permítame expresarle un concepto. Esto no es un aumento de la violencia delincuencial. Este es un tipo especial de violencia, con móviles políticos, dirigida políticamente. Hacia afuera, en el escenario internacional, Ecuador se convirtió en un aliado incondicional de Estados Unidos. En 1985, rompió relaciones con la Nicaragua sandinista. Al mismo tiempo, se acercó a las dictaduras de Guatemala y Chile y se negó a firmar una declaración en contra del racismo en Sudáfrica. Durante el gobierno de Febres Cordero, la inflación en Ecuador subió hasta el 58%, el desempleo urbano creció un 28%, el precio de la gasolina aumentó un 260% y los salarios bajaron un 14,8%. Se registraron 126 homicidios a manos de la fuerza pública, 240 personas torturadas, 200 incomunicadas, 500 privaciones arbitrarias de la libertad y 7 desapariciones de personas. En 1988, la oposición ganó las elecciones de la mano del candidato de la izquierda democrática, Rodrigo Borja. El nuevo gobierno tomó medidas para enfrentar el problema principal de Ecuador, la pobreza y el hambre, pero mantuvo la política económica neoliberal, la misma que impuso la dictadura de 1976 y continuó más tarde Febres Cordero. La historia ecuatoriana, en la segunda mitad del siglo XX, es singular. La dictadura de los 70 intentó nacionalizar el negocio del petróleo y llevar adelante una reforma agraria. En cambio, la democracia de los 80 afianzó las leyes del libre mercado, incurriendo en las peores violaciones a los derechos humanos para callar las voces de protesta. En Ecuador, los crímenes todavía están en la mira de la justicia.
Asunción, después de 1954. Alfredo Stroessner no deja nada afuera de su mira. Él mismo, desde las sombras, vigila y señala a los opositores al régimen. Es el jefe supremo de la dictadura paraguaya, la más larga del siglo XX en territorio latinoamericano. El 4 de mayo de 1954 comenzó en Paraguay un largo proceso represivo. Fueron 35 años de violaciones a los derechos humanos, detenciones arbitrarias, torturas, secuestros y asesinatos. Las fuerzas de seguridad respondían a las órdenes de un dictador, el general Alfredo Stroessner. Nació en Encarnación, Paraguay, el 3 de noviembre de 1912. Era el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Después del golpe, se convirtió en el jefe supremo de Paraguay. Al llegar al poder, el dictador se encontró con una situación social conflictiva. Del 1,5 millones de habitantes del país, casi 900.000 personas se dedicaban a actividades rurales. Sin embargo, el 85% de las explotaciones agropecuarias pertenecía solo a 1.500 propietarios. Una gran masa de campesinos se veía obligada a pagar alquileres abusivos para poder trabajar. En la ciudad, un incipiente movimiento obrero peleaba por conseguir mejoras salariales y jornadas laborales dignas. A los conflictos sociales se sumaba la inestabilidad política de Paraguay. Entre 1870 y 1954, el país vio pasar a 44 presidentes y sufrió las destituciones violentas de 24 de ellos. Frente a ese escenario, con solo imponer orden, Stroessner logró la aceptación de diferentes sectores de la población. Los paraguayos no se imaginaban que era el principio de un largo periodo de autoritarismo y represión. Ni bien asumió, declaró el estado de sitio, censuró la prensa, suspendió la presentación de habeas corpus y persiguió a todos los opositores. La dictadura dejó abierto el Congreso de la Nación, pero solo se trataba de una fachada. Las leyes que aprobaban los legisladores se digitaban en la sede del gobierno. Así, en 1967, el Congreso votó de manera positiva la carta de poder que le faltaba al stroessnerismo, la reelección presidencial indefinida. El dictador, todas las semanas, inspeccionaba él mismo los batallones militares. Era su estrategia para vigilar a la tropa y evitar un levantamiento. Nada escapaba a su control, y nadie podía rebelarse ante su autoridad. Stroessner llegó al gobierno en un mundo que estaba dividido en dos. La Guerra Fría alineaba de un lado a los llamados países del eje y del otro a los defensores de los valores de la sociedad occidental. En tiempos de espionajes e intrigas, la dictadura cumplió en su territorio el objetivo de Estados Unidos: destruir al peor de los enemigos, el comunismo. En el Paraguay del stroessnerismo, cualquier opositor podía ser acusado de comunista. Además, para conseguir un cargo de maestro, de juez, de médico en un hospital público o de simple empleado administrativo, era requisito indispensable afiliarse a su partido, el Colorado. El 4 de mayo de 1958, Richard Nixon llegó a Asunción. El vicepresidente de Estados Unidos permaneció solo 2 días en el país. Tenía que seguir su gira por el resto de América Latina. Antes de irse dijo que Stroessner era el campeón del anticomunismo en América Latina. Un año más tarde, en 1959, en una isla del Caribe, unos jóvenes guerrilleros hicieron la revolución junto a Fidel Castro. Cuba desestabilizó los objetivos norteamericanos en América Latina. A principios de la década de los 60, un grupo de militantes armados paraguayos ingresaron a su país desde Argentina atravesando el río Paraná.
querían unirse a las ligas agrarias, que además de pelear por una reforma en la repartición de las tierras, buscaban derrocar a la dictadura. Este intento de ganar el poder por las armas terminó de la misma forma que otros anteriores, con grandes masacres. Estados Unidos tenía que actuar, y rápidamente, para evitar que el socialismo se expandiera en la región. El Departamento de Estado estadounidense difundió entre los militares del sur del continente la doctrina de seguridad nacional. El Estado reprimía con violencia a sus supuestos enemigos, en especial a los miembros del Partido Comunista. A diferencia de otras dictaduras de la región, operaban de manera visible y hasta publicitada. Después de 1975, el gobierno de Stroessner se asoció con las otras dictaduras de América Latina en el llamado Plan Cóndor, una política represiva digitada por Estados Unidos que tenía como objetivo perseguir a los supuestos enemigos en toda la región. Uno de los represores más crueles fue Pastor Milcíades Coronel. Lo llamaban el triturador. Era el jefe del Departamento de Investigaciones de la Policía. Con sus 120 kilos de peso, se comportaba como un carnicero. Él mismo descuartizaba a los detenidos. Una de sus víctimas fue Miguel Ángel Soler. Era el secretario general del Partido Comunista. Pastor Coronel lo golpeó con una barra de hierro y un látigo de caucho hasta desfigurarlo. Nunca se encontró su cuerpo. A las pocas horas cayó Derlis Villagra, líder de la Juventud Comunista, y un día después su mujer, Celsa Ramírez Rodas. Nació el 10 de mayo de 1950 en Guarambaré. Como esposa de uno de los principales dirigentes comunistas, conocía muchos secretos de la organización. Era una pieza clave para el régimen. Al momento de ser detenida, esperaba a su primer hijo, pero sus 4 meses de embarazo no impidieron que fuera torturada de la misma manera que los otros presos políticos. El 21 de abril de 1976, nació en cautiverio el preso político más joven de la dictadura paraguaya, Derlis Miguel. Pasó sus 2 primeros años de vida en un campo de concentración. El 10 de agosto de 1978, los dos salieron en libertad. En Paraguay primero y luego desde el exilio, Celsa Ramírez peleó por la liberación de todos los presos políticos y siguió buscando a su marido, que aún permanece desaparecido. En esos años, la Iglesia paraguaya se convirtió en un polo de resistencia. Concentrados en la Universidad Católica, los miembros del clero se sumaron a la pelea de las ligas agrarias. Se oponían además a la reelección indefinida del presidente, pero el aparato represivo cayó también sobre ellos, al igual que sobre cada uno de los grupos que realizaron manifestaciones públicas en el Paraguay del estronismo. La contracara del terror en Paraguay eran los negocios corruptos del régimen. Desde un principio, la dictadura estableció un trato especial hacia el capital extranjero y recibió como retribución créditos internacionales. Ese dinero que ingresaba al país le servía para otorgar licitaciones fraudulentas a los empresarios amigos, pagar sobreprecios y altas comisiones. La dictadura popularizó un eslogan: ser colorado es la mejor manera de ser paraguayo. El partido oficialista marcó la línea de pensamiento en el país y avanzó sobre la conciencia crítica de la población. El discurso stronista llegó hasta los libros escolares. Los manuales de los chicos enseñaban que Stroessner había logrado una convivencia pacífica, democrática y ordenada, mientras que otros países seguían sufriendo el acoso comunista. En los años 80, el estronismo comenzó a experimentar fisuras, sobre todo cuando la disminución de los préstamos internacionales y la conclusión de grandes obras de infraestructura frenaron las posibilidades de repartir dinero. En las calles, ya no se aceptaba que después de 30 años continuara el estado de sitio. Se sumaron además los cambios en la política internacional. Los países vecinos estaban dejando atrás sus dictaduras y hasta Estados Unidos modificó su posición y comenzó a criticar la falta de una verdadera democracia en Paraguay. La Guerra Fría parecía llegar a su fin y el comunismo ya no servía como excusa para mantener un gobierno totalitario.
En 1988, Stroessner tenía 75 años. Parecía eterno, pero no lo era, y había que pensar en la sucesión. Dentro del Partido Colorado, los llamados tradicionalistas opinaban que debían prepararse para el futuro, mejorando la imagen pública del gobierno. Pretendían eliminar la corrupción y expulsar a los hombres más brutales. Desde otro sector, un grupo más radical golpeó más duro y denunció las prácticas autoritarias del stroessnerismo. Se los conocía como los éticos. El dictador los echó del partido. Sus hombres más leales, los militantes, proponían que el nuevo presidente tenía que ser un Stroessner. Apuntaban hacia su hijo mayor, Gustavo, coronel de la Fuerza Aérea. La idea generó un enfrentamiento con otro miembro de las Fuerzas Armadas, el general Andrés Rodríguez. Nació el 19 de junio de 1923, en San Salvador, Paraguay. Era general y consuegro del presidente. Aspiraba a suceder al dictador y tenía un rango mayor que el de Gustavo Stroessner. El 3 de febrero de 1989, después de que Stroessner intentara desplazarlo para dejar el camino libre a su hijo, Rodríguez llevó adelante un golpe de Estado que puso fin a 35 años de dictadura. Stroessner perdía así dos pilares fundamentales de su poder: el partido y las Fuerzas Armadas. El 5 de febrero de 1989 siguió el mismo camino que muchas de sus víctimas: el exilio. La Corporación Militar y el Partido Colorado continuaron gobernando en Paraguay por décadas. Durante la dictadura de Stroessner, 20.000 personas fueron detenidas en forma arbitraria. Hubo 59 ejecuciones extrajudiciales, 336 desaparecidos y 3.500 exiliados. Al igual que en el resto de las dictaduras latinoamericanas, Stroessner dejó un país endeudado, a merced de los organismos de crédito internacional. A través de una fachada de legalidad, con persecuciones políticas, prácticas corruptas y el terror planificado desde el Estado, el gobierno de Stroessner se mantuvo 35 años en el poder. El dictador murió en el exilio, sin pagar ante la justicia por ninguno de sus crímenes. Madrugada del 9 de junio de 1976. Las fuerzas de seguridad secuestran en Buenos Aires al sindicalista uruguayo Gerardo Gatti. Lo encierran en el centro de detención clandestino conocido como Automotores Orletti, en el barrio de Floresta. Es una víctima de la dictadura uruguaya. Pero en la década de los 70, el terrorismo de Estado no tiene fronteras. En la segunda mitad del siglo XX, la política uruguaya se repartía entre dos fuerzas: el Partido Colorado, que representaba a los sectores urbanos, y su adversario, el Partido Blanco, que defendía los intereses del campo. En la década de los 60, blancos y colorados se enfrentaron a un enemigo común: el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, el MLNT. Tupamaros se formó en 1963, 4 años después del triunfo de la Revolución Socialista en Cuba. Tenía un objetivo: transformar la sociedad a través de la lucha armada. Su nombre surgió como homenaje a Tupac Amaru. Desde sus filas, el movimiento denunciaba los casos de corrupción de los grandes partidos. También asaltaba bancos o grandes empresas para financiarse. Protagonizó la voladura de una radio y llevó adelante varios secuestros. La guerrilla despertó la simpatía de la población con acciones sorpresivas.
El 24 de diciembre de 1963, sus militantes bloquearon el paso de un camión de alimentos y lo llevaron a un barrio marginal. Algunos consideraban a los tupamaros una especie de Robin Hood modernos. Estados Unidos temía que la experiencia de la Cuba de Fidel Castro se expandiera en su zona de influencia, y desde principios de la década de los 60, el gobierno se involucró en las decisiones políticas de América Latina. El Departamento de Estado estadounidense difundió entre los militares del sur del continente la doctrina de seguridad nacional. Uruguay formó parte del Plan Cóndor, una política de coordinación represiva de los países del Cono Sur, digitado por Estados Unidos. En plena Guerra Fría, preparaba a los hombres de armas para atacar posibles focos revolucionarios. Estados Unidos solicitó a las autoridades uruguayas que asesinaran o amenazaran de muerte a Raúl Sendic, líder de los tupamaros. En esos días, la guerrilla había secuestrado a uno de sus hombres, el agente de la CIA Dan Mitrione. Nació el 4 de agosto de 1920 en Italia. Desde 1969 ocupaba el cargo formal de jefe de la Oficina de Seguridad Pública estadounidense en Uruguay, pero su verdadera misión era enseñar a torturar. El dolor preciso, en el momento preciso, en la cantidad precisa, para el efecto deseado, decía cuando se refería a la tortura. Mitrione formó a la policía uruguaya en la aplicación de técnicas de tormentos. Antes que nada hay que ser eficiente, decía Mitrione. Se debe actuar con la eficiencia de un cirujano y con la perfección de un artista. El 31 de julio de 1970, el movimiento Tupamaros secuestró al agente norteamericano para utilizarlo como ficha de cambio en la liberación de 150 militantes detenidos. El presidente uruguayo, Jorge Pacheco Areco, se negó a cumplir las exigencias de la guerrilla y el 10 de agosto, Mitrione apareció en el asiento trasero de un auto robado. Estaba muerto. En 1972, Pacheco Areco ordenó reprimir a la guerrilla. Las Fuerzas Armadas fueron más allá aún. Las fronteras dejaban de ser territoriales para convertirse en ideológicas. La doctrina de seguridad nacional estaba en marcha. Los militares comenzaron a actuar como un ejército de ocupación al servicio de la lucha contra el enemigo, el comunismo. El 1 de marzo de 1972, Bordaberry asumió la presidencia en un escenario de gran tensión social y política. Por un lado, enfrentaba la movilización de los trabajadores reunidos en la Convención Nacional de Trabajadores, la CNT, y por el otro, las actividades de los grupos guerrilleros. Al igual que Pacheco Areco, buscó el apoyo de los militares. El ejercicio del poder se hacía cada vez más inconstitucional. Las Fuerzas Armadas y el poder político aceptaron el uso de la tortura física y psicológica en contra de los supuestos enemigos. Faltaba poco para que la democracia llegara definitivamente a su fin. El martes 26 de junio de 1973, un grupo de empresarios influyentes se reunió en Montevideo con representantes de las Fuerzas Armadas. A puertas cerradas, manifestaron su inquietud. Había que controlar a los obreros politizados y privatizar el sector público. Un día después, Bordaberry anunció la disolución del Parlamento y prohibió la actividad de los partidos políticos. Se iniciaba formalmente la dictadura en Uruguay, la única en su historia. A través de este mensaje quiero expresar al pueblo uruguayo la confianza y la seguridad de que estas medidas no son tomadas en agravio a las instituciones, sino que por el contrario lo son en defensa de las instituciones. A diferencia de otros gobiernos militares de la región, las Fuerzas Armadas dejaron el cargo de presidente en manos de un civil, Juan María Bordaberry. Nació el 17 de junio de 1928 en Montevideo. Llegó al poder gracias al voto popular en 1972. En 1973 se convirtió en el primer dictador de su país. Bordaberry comenzó a gobernar junto con el Consejo de Seguridad Nacional, integrado por miembros de las Fuerzas Armadas. La Central Obrera y el Frente Amplio
una nueva fuerza de izquierda que había cosechado el 20% de los votos en las elecciones presidenciales, organizaron una intensa lucha civil desde las primeras horas del golpe. La CNT convocó a los trabajadores a una huelga general y el 9 de julio, obreros y miembros del Frente Amplio organizaron una multitudinaria manifestación en el centro de Montevideo. El ejército los reprimió de manera violenta y logró quebrar la resistencia. La dictadura cívico-militar tenía un objetivo claro: impulsar una política de liberalización y desregulación de la economía e implementar reglas laborales más flexibles, a favor de los empresarios y en contra de los derechos de los trabajadores. El régimen impuso el terrorismo de Estado para evitar cualquier tipo de oposición a su modelo económico y político. Secuestros, prisión prolongada, tortura, violaciones, asesinatos, desapariciones y robos de bebés formaron parte del sistema represivo de la dictadura uruguaya. En este escenario, las Fuerzas Armadas tomaron como rehenes a 9 dirigentes tupamaros, entre ellos a José Mujica, alias Pepe. Nació el 20 de mayo de 1935 en Montevideo. Al igual que otros dirigentes tupamaros, estuvo preso durante toda la dictadura. Más adelante, en democracia, sería presidente de los uruguayos. El gobierno también declaró ilegales a los partidos políticos, disolvió la CNT y reprimió la actividad sindical, instauró la censura y cerró los medios de prensa independientes. La justicia militar acusó a periodistas y hombres de la cultura, como el escritor Juan Carlos Sonetti, de hacer apología de la sedición. En el sector educativo, intervino la universidad, suspendió los recreos en la escuela secundaria para evitar disturbios y despidió a cientos de profesores. En 1976, al mismo tiempo que en Argentina se producía el golpe de Estado, las Fuerzas Armadas uruguayas destituyeron al presidente Bordaberry y suspendieron las elecciones. Los militares asumieron todas las funciones del gobierno. Controlaban a la población dentro y fuera de las fronteras, en alianza con las dictaduras de la región. Un caso emblemático es el de los 160 desaparecidos uruguayos. Solo 35 fueron asesinados en su país. Los 125 restantes desaparecieron en la Argentina. El 1 de junio de 1976 comenzó a funcionar en el barrio porteño de Floresta el centro clandestino de detención conocido como Automotores Orletti. Fue el destino de decenas de uruguayos secuestrados en Argentina en el marco del Plan Cóndor. El 24 de julio de 1976, 23 detenidos ilegales fueron trasladados desde Orletti a Montevideo. 3 meses después, la dictadura montó una escena para simular que habían ingresado al país por sus propios medios para invadir el territorio. En esos días, en Buenos Aires, otros 22 detenidos subieron a un avión militar uruguayo que partió hacia el aeropuerto de Carrasco, en donde quedaron a disposición del ejército. Todos ellos continúan desaparecidos. En 1980, los militares redactaron el proyecto de una nueva constitución. Establecía un candidato único para la presidencia que debía ser aceptado por las Fuerzas Armadas y condicionaba el derecho a huelga a la decisión del Poder Ejecutivo. El punto más fuerte era la tutela militar sobre la futura constitución y sobre la democracia uruguaya. La dictadura convocó un plebiscito para legitimar su proyecto en las urnas. Los partidos políticos aprovecharon para reaparecer en la vía pública con una campaña por el no a la iniciativa militar. El 30 de noviembre de 1980, los uruguayos concurrieron silenciosamente a votar. Participó el 85% de la población. El 58% se manifestó en contra del proyecto de reforma. El 42% a favor. Aunque se trató de una victoria para el pueblo, las urnas decían que después de 7 años en el poder, 2 de cada 5 votantes apoyaban el régimen. A partir del plebiscito, se inició el proceso de transición democrática. En noviembre de 1983, una movilización masiva al obelisco de Montevideo aglutinó a más de 400.000 personas. Se denominó el Obeliscazo, o un río de libertad. La avenida principal de Montevideo parecía una corriente humana que pedía por el final de la dictadura. El
18 de enero de 1984, se realizó un paro general. Era el primero después del que había realizado la CNT el día del golpe. El 3 de agosto de 1984, los militares consensuaron, junto con los partidos políticos, el llamado a elecciones, y el 25 de noviembre, los comicios dieron como ganador a Julio María Sanguinetti. Nació en Montevideo el 6 de enero de 1936. Era un dirigente del Partido Colorado. Después de 12 años de dictadura, fue el presidente de la Transición Democrática Uruguaya. Sanguinetti dictó la amnistía para los presos políticos y sociales, restituyó en sus puestos a los empleados públicos despedidos, repatrió a los exiliados y restableció las libertades civiles y políticas. Pero también promovió la ley de caducidad, que dejó impunes las acciones de violación de los derechos humanos ejecutadas durante el terrorismo de Estado. La dictadura cívico-militar quebró una tradición democrática única en el sur del continente. Los militares uruguayos, responsables por los crímenes de lesa humanidad, aún no han sido juzgados y continúan en libertad. Venezuela, madrugada del 14 de diciembre de 1922. El subsuelo escupe piedras, después gases y más tarde petróleo. Mucho petróleo. La realidad en Venezuela ya no volverá a ser la misma. El oro negro comienza a marcar la agenda política del país caribeño, con represión, persecución y muerte. A principios del siglo XX, Venezuela era un país que se dedicaba principalmente al cultivo de la tierra. Primero fue el cacao, luego la producción de café. Pero la fiebre del oro negro cambió las reglas del juego. En 1922, los venezolanos conocieron lo mejor y también lo peor de convertirse de un día para el otro en una patria petrolera. El 14 de diciembre de 1947, el pueblo eligió por primera vez un presidente a través del voto universal, secreto y directo. El prestigioso novelista Rómulo Gallegos ganó por una amplia mayoría de los sufragios. Representaba a una fuerza nueva, de centro-izquierda, la Acción Democrática. Gallegos intentó limitar las ganancias de las empresas extranjeras que explotaban los pozos de petróleo y mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. No lo logró. El presidente solo llegó a cumplir 9 meses de su mandato. El 24 de noviembre de 1948, las Fuerzas Armadas tomaron el poder a través de un golpe de Estado. Detrás de las botas, asomaba la corporación petrolera, afectada por las medidas de la Acción Democrática. Después de derrocar a Gallegos, los militares formaron una junta de gobierno compuesta por 3 generales. Uno de ellos era bajo y usaba anteojos. Sus allegados lo describían como un hombre tímido y poco comunicativo. Era el dictador venezolano Marcos Pérez Jiménez. Nació en Táchira el 25 de abril de 1914. En poco tiempo iba a ocupar la presidencia de su país, a través del fraude electoral. En 1952, la Junta convocó a la población a votar una Asamblea Nacional Constituyente. Querían sancionar una nueva Carta Magna y llamar al mismo tiempo a elecciones presidenciales. La dictadura había declarado ilegal a su mayor rival, la Acción Democrática, y al Partido Comunista.
En las urnas, los venezolanos optaron en masa por la Unión Republicana Democrática, la URD. Había que ganarles a los militares, que presentaron su propia fuerza, el Frente Electoral Independiente, FEI. Los números favorecían a la URD. Pero el partido militar se autoproclamó ganador y designó como jefe de gobierno a Pérez Jiménez, que el 2 de diciembre de 1952 asumió el cargo en el Congreso de la Nación, como si fuera un presidente constitucional, elegido por el pueblo. Por el engrandecimiento de Venezuela invoco la gracia de Dios Todopoderoso para que esos principios, encarnados hoy en el nuevo ideal nacional, sigan determinando nuestros actos y estableciendo bases firmes y duraderas para nuestras instituciones. Desde ese momento, la dictadura montó un ambicioso plan de transformación del país. El Estado era rico, contaba con los ingresos que le otorgaba la explotación petrolera en manos extranjeras. El primer paso fue cambiarle la fisonomía a Caracas. Pérez Jiménez soñaba con una capital moderna, con rascacielos y centros comerciales. En todas partes había obreros que estaban trabajando. En forma paralela, se abrió la libre importación. El control aduanero dejaba pasar los productos más nuevos, los más novedosos. Las clases medias y altas comenzaron a consumir productos importados y a copiar costumbres típicas de la cultura estadounidense, como jugar al béisbol, comer hamburguesas o consumir el cine que llegaba de Hollywood. Detrás de esa realidad se escondía otra diferente: la pobreza de la mayoría de los venezolanos, acentuada por la represión de un gobierno autoritario. El régimen de Pérez Jiménez suprimió las garantías ciudadanas y las libertades democráticas, así como la posibilidad de participar en partidos políticos o asociaciones sindicales. La práctica sistemática del terror quedó en manos de la Dirección de Seguridad Nacional y su jefe, Pedro Estrada, alias Don Pedro. Comenzó su carrera como oficial de la policía. Era uno de los funcionarios de confianza del presidente. Estrada aparecía en los actos públicos junto a Pérez Jiménez. Después, en las sombras, perseguía a los políticos que luchaban por la democracia desde la clandestinidad. El destino de los opositores eran los centros de tortura, el exilio o la muerte. El 10 de junio de 1953, el periodista y poeta Antonio Pinto Salinas, secretario general de Acción Democrática, fue detenido por un grupo perteneciente a las fuerzas represivas de la Dirección de Seguridad Nacional cuando intentaba escapar de Venezuela. En plena carretera, a la 1:30 de la madrugada, lo asesinaron al borde de la ruta con una ráfaga de ametralladora. Luego le dieron un tiro de gracia en la cabeza. Uno de sus verdugos se disparó en la pierna para simular un enfrentamiento. La prensa informaba solo aquello que el régimen permitía. Ningún medio publicaba los operativos de la Dirección de Seguridad Nacional. En cambio, mostraban las obras cada vez más grandes que el régimen inauguraba. Como una forma de crear consenso en la sociedad, la dictadura estableció una nueva costumbre: la celebración de la Semana de la Patria. Militares, alumnos de escuela, empleados públicos y hasta trabajadores de empresas privadas se veían obligados a marchar por las calles de Caracas. Pérez Jiménez se ubicaba en un palco levantado para la ocasión. Miraba los actos a la distancia. Al dictador no le gustaba mezclarse con la gente. En los años 50, Estados Unidos tenía una meta: evitar la expansión del comunismo en América Latina. Y la dictadura de Pérez Jiménez se presentaba como una pieza estratégica para lograrlo. No estaba sola en la región. Los regímenes autoritarios de Panamá, Haití, Nicaragua, Colombia, Cuba, República Dominicana
serían sus aliados naturales. A mediados de 1953, el dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo envió a Costa Rica a 2 sicarios para asesinar a un hombre clave en la política venezolana, Rómulo Betancourt. Fue el fundador de Acción Democrática y ocupó la presidencia de Venezuela entre 1945 y 1948. Criticaba fuertemente al dictador dominicano y desde el exilio peleaba por la vuelta de la democracia en su país. Betancourt se enteró de que tenía los días contados a través de un diplomático amigo. Había que descubrir quiénes eran los asesinos a sueldo que le seguían los pasos. Así, desactivó la maniobra de Trujillo y salvó su vida. Caracas, 1 de mayo de 1957. La iglesia difundió una carta pastoral que se leyó en cada una de las iglesias venezolanas. Denunciaba en su mensaje la difícil situación que vivía la clase trabajadora. Más tarde, el arzobispo de Caracas escuchó de la boca de un alto funcionario una orden precisa. La iglesia no debía pronunciarse sobre esos temas. Comenzaban a aparecer los primeros síntomas de desgaste de la dictadura. El 1 de enero de 1958, un grupo de militares intentó tomar el poder y destituir a Pérez Jiménez. Caracas se despertó con el ruido de los aviones de la Fuerza Aérea que sobrevolaban la sede de gobierno y la Dirección de Seguridad Nacional. El régimen logró neutralizar a las tropas sublevadas, pero no pudo evitar que salieran a la luz los quiebres en el interior de las Fuerzas Armadas. Fue el principio del fin. Ante las presiones políticas, el presidente de facto se vio obligado a deshacerse de sus principales colaboradores, entre ellos Pedro Estrada, que partió hacia el exilio. El negocio del petróleo enfrentaba dificultades. Había surgido un competidor, el mundo árabe. Las protestas crecieron. Las voces de la oposición comenzaron a elevarse. De mano en mano, en silencio, con la complicidad de toda la población, los partidos políticos distribuyeron panfletos que llamaban a una huelga general para el 21 de enero de 1958. Ese día, después de las 12, todo el país quedó paralizado. El 22, Caracas aún permanecía desierta. La medida de protesta continuaba. El 23 de enero de 1958, un movimiento unido de civiles y militares obligó a Pérez Jiménez y a sus ministros más afines a abandonar el país. Ese mismo día llegó a República Dominicana. Comenzaban los días de su destierro. Cuando los venezolanos se enteraron de su partida, salieron a la calle a festejar. Había terminado la dictadura. Los presos políticos fueron liberados. Los exiliados regresaron al país. El 7 de diciembre, los venezolanos eligieron como presidente a Rómulo Betancourt, el político que peleó desde el exilio por la vuelta a la democracia, pero el caudillo ya no era el mismo. Su gobierno respetó los derechos humanos, pero sostuvo la política económica de la dictadura, la misma que empobreció al pueblo de su país. La dictadura militar venezolana utilizó los fondos estatales tanto para modernizar el país como para el enriquecimiento de sus funcionarios. Vulneró los derechos humanos y generó una pobreza estructural que se mantuvo durante décadas. Pérez Jiménez dejó su marca en las grandes construcciones y en los recuerdos imborrables del terrorismo ejercido a través del Estado.